Hola amigos, hoy es viernes 12 de julio y estamos desde la sala de redacción del Observador hablando de los temas noticiosos de Costa Rica y el mundo. Y hoy estamos con ustedes, Tomás Gómez, Un saludo. Paula Ruiz y una servidora, Mucho gusto. Berlioz Herrera, para que hablemos de los hechos noticiosos de esta semana. Ha pasado muchísimo con respecto al tema judicial del caso Madre Patria. También tenemos los temas de bullying que se han ventilado en redes sociales y en todos los medios y que han sido tema de gran discusión en este país. Vamos a hablar, por supuesto, de las elecciones en Estados Unidos y lo último que ha ocurrido, más cambios en el gabinete del presidente Rodrigo Chávez. Arranquemos con Madre Patria. Es este mega caso de crimen organizado, porque así lo han determinado, lo han señalado las autoridades judiciales, por el cual 21 personas se le dictó esta semana un año de prisión preventiva. Tomás. Una medida que es la más extensa que permite el sistema judicial de momento para garantizar que las personas sigan estando en el proceso. Si recapitulamos un poquitito, hace 2 semanas empiezan los allanamientos, ese día indican que son 54 personas investigadas, detienen a una mayoría y desde ese día habían más de 30 personas que estaban en la audiencia de medidas cautelares, habían 24 que quedaban detenidas mientras se le determinaba qué iba a pasar. Fueron casi 5 días cuando la fiscalía expuso sus teorías y expuso qué era lo que estaba investigando. Siguió después un lapso para que los abogados y las defensas de cada uno justificara qué era lo que le achacaban o por qué rechazaban lo que le indicaban a los imputados. Y finalmente fue el martes casi a medianoche que trascendió la resolución. Entonces esas personas ya sumaron 2 semanas en prisión preventiva y la medida al final es esa. Del grupo original hubo 20 a las que les dictaron un año en prisión preventiva, 2 van a pasar a lo que sería arresto domiciliario con tobillera para tenerlos monitoreados y solo una persona va a poder irse a su casa, eso sí va a tener que mantener domicilio fijo, no puede salir del país y tiene que firmar. Y a eso sumar también lo que había pasado con quienes eran funcionarios públicos, en este caso 5 oficiales de tránsito y el director de concesiones del Consejo de Transporte Público. Estas personas van a estar inicialmente suspendidas 6 meses de sus cargos. El MOP está esperando que le notifiquen completa la resolución porque le corresponderá como ente administrativo ver si les quita el salario durante este tiempo o no. Y después hubo un capítulo adicional. Recordarán ustedes que faltaban 6 personas por ubicar dentro del caso Madre Patria. De esos hubo 3 que ya aparecieron, 2 fueron indagados y pudieron seguir el proceso en libertad y faltaba un abogado, un notario, que el lunes llegó al país después de estar fuera estas semanas, quedó detenido de una vez, le hicieron una audiencia aparte porque no ha estado desde el principio con el resto de participantes y también se le dictó un año de prisión preventiva a esta persona y ahí es donde hacemos la suma que ya decía Berlioz de 21 personas. 21 personas por este caso. Y precisamente hablando de los funcionarios públicos, Paula, el expediente de investigación, ojo, el legajo de investigación son 7 tomos, algunos hasta de 1,000 folios. Es decir, estamos hablando de 5,000 folios aproximadamente de un legajo de investigación. Pero se hacían varios señalamientos. Paula, una nota suya, que es lo que dicen las autoridades judiciales que indagaron este caso desde el 2022, que habrían habido, y hablamos en términos de presunción, porque esto es lo que se presume de la investigación, solicitudes, por ejemplo, se habla de pagos a los oficiales de tránsito que se habrían hecho por SIMPE, y se habla de una chancha que se le daba a uno de los funcionarios, que se le habría dado a uno de los funcionarios o que habría pedido uno de los funcionarios públicos. Sí, bueno, en el caso de los oficiales de tránsito, ellos recibían las supuestas dádivas por Simpe Móvil. Este caso es supuestamente para el funcionario del CTP. En las conversaciones que ellos rastrearon, hay una conversación en donde un sujeto de apellido Herrera, que es uno de los principales testaferros de la organización, se comunica con otro sujeto y le dice que este señor del CTP quiere un chancho. Entonces, bueno, al final negocian y le dice, bueno, sí, yo tengo una chancha de 150 kilos y se la dejo. Bueno, al final negociaron en 200,000, dejarle la chancha. Luego, un primo de Herrera se contacta con el funcionario del CTP para entregarle la chancha, incluso como dice el reporte, como una dádiva. Esto, imaginemos, vamos a ver, entre el 20 de enero y el 3 de febrero de este año, según las intervenciones telefónicas, este funcionario habría recibido 380,000 colones más este cerdo
los 380,000 mediante 2 transacciones que no le hace directamente el señor Herrera, sino que pone a otras personas a hacerles el SIMPE móvil o las transferencias para evitar tener como alguna sospecha, como algún ¿verdad? seguimiento de como algún seguimiento de las operaciones. Este es este caso catalogado por las autoridades judiciales como un caso de crimen organizado donde hay una gran cantidad de personas involucradas, pero ¿de qué se habla? Se habla de una organización criminal, así lo señalan las autoridades, que estaría liderada por 2 ciudadanos españoles, más 2 ciudadanos costarricenses, uno de ellos abogado, el otro todavía permanece sin ser localizado por las autoridades judiciales, y un grupo de abogados y notarios. ¿A qué se presume que se dedicó esta banda? A hacer una actividad ilícita notarial mediante la cual sustraían propiedades. Se habla de cerca de 300 propiedades que se sustrajeron de manera ilícita, y además de un lavado de criptomonedas que se habría hecho mediante algunos negocios. Alguno de esos tenía que ver con empresas de transporte de buses, de transporte de mercancías. También se menciona dentro del expediente construcciones, apartamentos y unos outlets que presuntamente habrían sido liderados por un juez de la República, al cual también se le dictó, está dentro de esta lista de las personas que se le dictó 1 año de prisión preventiva. Uno de los casos más grandes posiblemente de investigación y de crimen organizado que ha tenido el país después de Cochinilla, ¿verdad? Después de Cochinilla, incluso se lo decía el OIJ el día que presentaron el caso, era el segundo caso más grande por número de allanamientos, por número de personas investigadas, y retomemos nada más un momento esa figura del juez, porque estamos hablando de los otros funcionarios públicos que habían tenido otras medidas, pero no, el juez también aparecía entre los principales investigados y sí forma parte del grupo que va a pasar por 1 año de prisión preventiva momentáneamente. Y de hecho, jefa, como en una nota también lo mencionamos, manejaban tanta plata que incluso querían comprar un banco en México. Como lo reportamos en El Salvador. Que eran, o sea, hablan de millones de euros reportados en este tema. Bueno, y otro de los temas que ha tenido la atención mediática durante esta semana son los casos de bullying que se han ventilado. Empezó por una denuncia, un video que trascendió en redes sociales del caso de una jovencita de San Carlos, de la Palmera de San Carlos, que venía a un bus escolar donde presuntamente uno de sus compañeros, bueno, lo que se ve en el video es uno de sus compañeros como la agrede, ¿verdad? Y esto trascendió y provocó un enorme malestar y una situación muy compleja porque además este joven, que es un joven de 14 años, 15 años, es un joven el que habría hecho el bullying o la agresión a su compañera, es un joven de 15 años, a quien fue detenido por las autoridades en la madrugada, me parece. En horas de la madrugada. En horas de la madrugada fue detenido, pero además ocurrieron varias cosas, y una tiene que ver con este hecho de agresión muy molesto, que por supuesto no debe ser permitido, por el cual actuaron las autoridades. Pero esto también generó que la gente se movilizara para ir a linchar al chiquito. Y aquí, entonces, yo hablo de que es una enorme responsabilidad lo que nosotros tenemos como sociedad, porque estamos hablando de 2 niños prácticamente, o sea, dos muchachitos menores de edad de 15, 16 años, que por supuesto todo parece indicar que merecen una intervención, pero no jamás un ajusticiamiento de parte de la gente. Yo creo que aquí uno debería hacer como un llamado a la cordura. De hecho, los propios padres de la menor que habría sido víctima de esta agresión hicieron un llamado porque las cosas no se resuelve violencia con violencia. Este es uno de los casos que tenemos. El joven está en este momento en un albergue del PANI, pero no es solo uno, también trascendió otro caso en Zabalito. En Zabalito, y también hay otro en Pocosol. En estos casos, según indicó el PANI, ellos pusieron la denuncia ante la Fiscalía. El PANI reporta 600 casos en el 2023 de acoso escolar y 400 en lo que va del 2024. Entonces, bueno, ya está parecida a esa cifra, pero cabe mencionar también que... Llevamos la mitad del 2024, que era justo lo que estábamos hablando antes de empezar esta sala de redacción. Ajá. Y ya tenemos 400 casos, o sea, podríamos cerrar con una cifra mayor a la del 2023. Sí, de hecho que también pasó que el miércoles el presidente de la República criticó la inacción, así lo dijo él, del Poder Judicial en este tema, y quiso decir que
el Poder Judicial actuó hasta que se viralizó el tema. Sin embargo, la Fiscalía aclaró que ellos desde el 27 de junio recibieron la denuncia y el 28 incluso la muchacha se sometió a exámenes forenses por las supuestas agresiones. Y pues también indica que hasta el 3 de julio recibió la denuncia del PANI, entonces pues ahí hubo un tema también político. Recordemos también que el PANI quiere revisar los protocolos y las sanciones para las personas que realizan este tipo de actos, porque actualmente lo máximo a lo que se expone un estudiante son la pérdida de 45 puntos de la nota de conducta y 30 días naturales fuera del colegio. Que 30 días naturales fuera del colegio en tema de exámenes puede significar perder el año. Pero yo pienso que esto sí amerita estos casos ameritan una reflexión. Y la reflexión es, estamos hablando de menores de edad y creo que aquí quienes están fallando somos todos como sociedad. ¿Cuáles son los valores que estamos inculcando en nuestros niños, niñas y adolescentes? Y qué es lo que ellos están reproduciendo. Eso debería llamarnos a todos a meditar cómo estamos actuando como sociedad. Por eso mencionaba el tema de que un niño de 16 años, un muchachito de 16 años, actúa de una manera, por supuesto que es censurable y que merece una acción de las autoridades, lo cual ocurrió, pero lo que no merece es que se genere, y para eso se utilizan las redes sociales, para hacer un llamado a un linchamiento. No podemos tener esta no es la sociedad, la Costa Rica que uno conoce, una Costa Rica donde violencia se está pagando con más violencia, porque ahí las víctimas vamos a ser absolutamente todos. Y el otro hecho sobre el cual quisiera reflexionar es que, por supuesto, estas situaciones que se viralizaron, que trascendieron en redes sociales y que la mayoría conocimos y vimos los videos completos, lo deben de llamar a uno a la reflexión. Pero lo otro que genera un poco hasta de malestar es la cantidad de gente que pareciera se quiere aprovechar de una situación de esas como para llevar agua a sus molinos, y entonces está bien la solidaridad, está bien la solidaridad, pero de repente uno ve una gran cantidad de influencers y figuras hablando en redes sociales, apropiándose del hecho, y más bien pareciera que es tratando de llevar publicidad, y una situación de esas yo creo que lo que llama es a que se aborde con muchísimo respeto y con muchísima seriedad. De hecho, que nuestro compañero Sergio hizo una nota al respecto sobre la capitalización de la violencia y podrán leerla próximamente en El Observador. El fin de semana lo invitamos para que lo lean en El Observador. Bueno, lo otro que tuvimos esta semana fueron más cambios en el gabinete de Rodrigo Chávez. Me parece que estamos llegando a los 60 cambios en 2 años y 2 meses del gobierno. O sea, se han hecho 60 movimientos en el gabinete del presidente Rodrigo Chávez y 21 destituciones, que esto es bastante inusual. Y digo que es bastante inusual porque los gobiernos generalmente, aunque destituían a los jerarcas, tendían en los gobiernos anteriores, a decir, bueno, hemos aceptado la renuncia del jerarca, en este caso el presidente Chávez no pasa por esas formas y anuncia destituciones. La última fue la destitución del viceministro de Justicia. Don Sí. Siley Sánchez, esa fue la destitución que se anunció esta semana, y también hubo otro ajuste, pero en este caso fue interno, que es el caso del Ministerio de Cultura. Hace 2 semanas, cuando pasó la situación de la declaratoria de interés de la marcha LGBT, había salido la ministra de Cultura, el cargo estaba vacante a la espera de ver qué iba a pasar, y bueno, ahora va a ser Jorge Rodríguez, que venía siendo ministro de Comunicación, quien va a ocupar esa cartera. Entonces fue un movimiento, pues no una salida del gabinete, pero sí un ajuste dentro del equipo de gobierno, con la consulta ahora también de qué va a pasar con el Ministerio de Comunicación. Recordemos que al inicio de esta administración estuvo Patricia Navarro en ese cargo, fue la primera persona destituida. Y una de las más conflictivas, que ha generado mayor conflicto que posteriormente para la administración. ha tenido una voz bastante distante disonante del equipo del que ella había formado parte al inicio de la administración. En ese momento el presidente Chávez había indicado como algunas reservas con tener la figura del ministro de Comunicación. Llega después el nombramiento para don Jorge, y ahora también vamos a ver si se va a retomar un nuevo nombramiento o si el equipo de comunicación de Casa Presidencial continuará como funciona en aquellos gobiernos que no optan por un ministro de Comunicación. El detalle es ellos llaman, o si lo dice la ley, un ministro sin cartera.
Entonces puede estar o no puede estar, y hay ya un equipo más administrativo que se encarga de las labores comunicacionales de Zapote. Jorge Rodríguez Vives, el ahora ministro de Cultura, vale la pena señalar que ha sido una figura muy cercana al presidente Rodrigo Chávez. Durante la campaña, cuando el presidente Chávez fungió como ministro de Hacienda en la administración del presidente Carlos Alvarado, me parece que ahí comenzó la relación con Jorge Rodríguez Vives, quien ha sido una de las figuras más cercanas, y que estuvo en el cargo de ministro de Comunicación hasta ayer por lo menos, y que hoy asume no sé si es así, como ministro Ayer mismo, de el jueves, Cultura. ellos compartieron las fotos de la juramentación. Recordar nada más, ellos habían trabajado en el Ministerio de Hacienda en el gobierno anterior. Al inicio de esta administración, él fue el jefe del despacho, que tiene un cargo bastante importante dentro de la estructura de Zapote en lo que es el día a día. Pasa al Ministerio de Comunicación y ahora a Cultura. Sí, es una de las, o sea, uno podría decir que es una de las fichas cercanas al presidente Rodrigo Chávez. Una mano derecha que hasta ahora ha estado en Zapote. Vamos a ver cuáles son los planes que van a tener también en Cultura, ahora que él asume en esa cartera. Sí, que ha tenido, que ha tenido muchas críticas, sobre todo del mismo sector cultural. Pues, perdón, yo quería recordarles que el otro año es preelectoral, entonces posiblemente vamos a seguir viendo más cambios. Más cambios en el gabinete. Es habitual en todos los gobiernos que el último año aquellas figuras que quieren aspirar a puestos de elección, sobre todo de elección popular, tiendan a dejar el gabinete. Sí, es muy posible. Pero me parece también que el presidente Chávez no ha tenido ningún problema en reconocer que él hace los cambios que tiene que hacer cuando los tiene que hacer. O sea, no tiene no le molesta que le digan, mire, lleva 60 movimientos, 60 ajustes en 2 años de gobierno. De hecho, que hablaba con el analista político Sergio Araya y él nos decía que esto es por el estilo del señor presidente, que él se hace como un CEO en una empresa, ¿verdad? Y, ok, si usted no me cumple las metas, está bien, chao, no hay problema. Pero entonces él está haciendo esto en el gobierno, que por eso es que ha habido también tanto movimiento, según él nos analizaba. Y hay otro elemento, que no es un partido político, ¿verdad? Lo que llega en esta, o sea, eso es una de las cosas que creo que uno no debería perder de vista. No es un partido político el que llegó al poder en esta administración. Es un movimiento liderado por el presidente Rodrigo Chávez y por supuesto que hay que reconocerlo, por la diputada Pilar Cisneros. Es un movimiento político liderado por ellos donde van aglutinando gente de diferentes ideales, pensamientos, corrientes políticas y bueno, amalgamar en un gabinete, me imagino que no es una tarea sencilla. Y para seguir hablando de política, porque no solo en Costa Rica se está moviendo la política, también en el mundo, y hablamos del caso de Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes que la semana pasada hablamos o mencionamos muy rápidamente que el presidente Joe Biden tuvo un cara a cara con el expresidente Donald Trump, del cual Biden no salió muy bien parado, todo lo contrario, porque a partir de ese debate, en Estados Unidos hay un inmenso debate entre donde están participando políticos y no políticos sobre si el presidente Joe Biden debe seguir siendo el candidato del Partido Demócrata, sí o no. Y entonces han ocurrido varias cosas llamativas. El presidente Biden ayer dio una conferencia de prensa donde dijo, bueno, aquí estoy, pregúntenme todo lo que quieran, y había una gran cantidad de periodistas que de verdad le hicieron una gran cantidad de preguntas. Vamos a anotar nada más para dimensionar cuando le preguntaron, pregúnteme lo que quiera, para ver qué tan amplio fue. En primer lugar, le preguntaron incluso a qué hora se acuesta el presidente de Estados Unidos, porque le señalaban que si por su edad era a las 8 de la noche, que ya tenía que estar durmiendo. Él ahí afirmó que está durando hasta las 12 de la noche y que al día siguiente a las 7 de la mañana está trabajando. Pero es uno de los temas que estuvieron en el debate. Le preguntaron si se estaba haciendo análisis cognitivos, y dijo que se había sometido a varios análisis. Y que salieron bien. Él defiende que salieron bien. Y que salían bien. Bueno, y ni qué le digo, cuando terminó la conferencia de prensa, aquello parecía un panel. Todos los periodistas querían seguir preguntando. Pero además de eso, porque lo que ocurrió después de ese cara a cara entre el expresidente Trump y el expresidente Biden, es que el presidente Biden dio una entrevista de la cual tampoco salió bien parado. Ayer dio esta conferencia de prensa y está hablando de una nueva entrevista que ofrecerá el próximo lunes. Mientras en el Partido Demócrata hay gente diciendo, yo creo que el presidente Biden
no debería presentarse, pero más allá del Partido Demócrata. El actor George Clooney, el actor Michael Douglas, que se han metido en política, que han estado con el Partido Demócrata, hicieron un llamado ayer al presidente Biden para que no se presente. Y hay otra cosa que está ocurriendo, que la pueden leer ustedes en el Observador, en una nota muy amplia que tenemos desde ayer, es que hay una reunión que no se hacía desde 1983, donde están participando los CEOs de las empresas más grandes de Estados Unidos, entre otras personalidades, están reunidos porque se reúnen y están hablando de inteligencia artificial, van a hablar de comercio mundial, posiblemente se habla de que de esa reunión van a salir muchísimas cosas, pero la prensa en el mundo está diciendo, están hablando de política, y el tema de si Joe Biden debe continuar o no como candidato del Partido Demócrata va a ser también tema en esa famosa reunión que se está dando, que termina mañana. Termina mañana. Y nada más, ahí yo quería meter el dato. Usted mencionaba el caso de algunos actores y caras más conocidas que también se meten en política. El artículo lo publicó George Clooney, se llama Amo a Biden, pero necesitamos un nuevo candidato. Salió en el New York Times y esto también reveló los debates de que incluso algún temor de los sectores demócratas que siempre ponen la plata para la campaña, si tienen reservas de lo que va a pasar, ni siquiera financien los meses más importantes que vienen por delante, y eso complica aún más el panorama demócrata. Y ahí metamos otro dato también. Por primera vez, en uno de los debates ha sido, si renuncia Joe Biden, ¿quién lo va a sustituir? Bueno, entre las preguntas que le hacen a Biden es si su vicepresidenta actual, Kamala Harris, podría, y él por fin acepta que sí la ve capacitada para el cargo. Entonces ya empieza el debate. Tuvo una confusión también cuando se refirió a Kamala Harris durante esa conferencia de prensa. No, y es que además de todo, está la agenda de Biden como presidente y la agenda de Biden como candidato. En horas de la mañana estaba una cumbre de la OTAN, donde también había bastante observación de cómo se iba a comportar el presidente de Estados Unidos. Terminaron nuevamente ocurriendo lo que ellos han llamado chascarrillos o confusiones, lapsus mentales, que sin embargo dan la vuelta al mundo. Estuvo el caso cuando confundió a la vicepresidenta Kamala Harris con la figura de Donald Trump, incluso. Donald Trump, él habló de su vicepresidente Trump. Donald Trump, y en otro momento, cuando presentaban al presidente de Ucrania, a Zelensky, lo confundió con Vladimir Putin, lo cual también entonces llama la atención y vuelve a ser uno de los temas de esta campaña. Que vamos a ver, que son esos lapsus brutos que a veces todos tenemos y que son de lo más usuales, que a veces uno se confunde, sobre todo cuando está hablando. Pero en el caso del presidente Biden, es que todos los ojos del mundo están puestos sobre él. Así que veremos qué pasa. El lunes tiene una entrevista con NBC o CBS. Con CBS, posiblemente. El lunes próximo va a dar una entrevista y vamos a ver qué va a ocurrir, porque también hay algo que es cierto. Los demócratas no tienen en este momento candidato oficial, igual que no lo tienen los republicanos. No, y hay dos fechas claves. El 15 de julio en Wisconsin es la cumbre de los republicanos. En ese caso, todo da por un hecho que se iba a ser la reconfirmación de Trump. Ahí está por verse quién lo acompañaría como candidato vicepresidencial. Y el 19 de agosto es en Chicago la de los demócratas. Entonces, en ese caso también hay un colchoncito un poquito más amplio de tiempo para que terminen por definir qué va a pasar con su aspiración presidencial. Y le decía de esta reunión que se está dando, donde están participando, porque ahí ayer estaba viendo las fotos, ahí está Jeff Bezos, está la gente de inteligencia artificial, están los CEOs de las empresas más grandes del mundo y sin duda los capitales que financian la campaña política de los dos partidos en Estados Unidos. Así que síganle la pista a las elecciones en Estados Unidos, porque el tema está candente e interesante. Y nosotros lo invitamos para que usted siga todas las noticias a través del observador.cr y también nos busque en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, en Facebook. Esta es Sala de Redacción y aquí tenemos cada semana, comentamos con ustedes lo que ha ocurrido. Que tenga muy buen día.